Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar de este equipo, sí, del Amplayer 400 de Taramps, un amplificador que tiene un player completo para su auto. En este video vamos a ver sus características y también cómo tenemos todos los equipos que viene con ello. A primer punto, aquí tenemos un player completo donde tenemos volumen y también la selección de función como Bluetooth, como también USB y también FM. Aquí también tenemos 6 posiciones de memoria para las radios FM y también aquí las funciones para se manejar lo USB con lo player de MP3 y también de lo Bluetooth, que es muy importante. Aquí tenemos la entrada USB, que también sirve para cargar su mobile. Muy importante, aquí tenemos 1 amperio disponible para cargar su mobile. Vamos a ver, aquí tenemos su chasis en aluminio y aquí por detrás tenemos la entrada para antena de lo FM. Aquí lo conector con 16 pinos originales para los autos, lo fusible, uno de los fusibles del sistema, y aquí las claves de crossover del amplificador, de la salida de audio. Entonces tenemos lo front, donde podemos poner en high pass para los altavoces de puertas, en full para uso general o para lo pass, sí, cuando podemos usar en un bajo. También podemos hacer lo mismo en la salida rear, traseros, ¿ok? Entonces, en este Amplayer podemos hacer lo uso de 4 canales, 3 canales o 2 canales. Así, 3 canales, 2 canales, por ejemplo, frontales y una puente trasero. O también podemos hacer una puente frontal y una puente trasera. ¿Ok? Aquí también tenemos salida RCA. Aquí se tiene una salida full estereofónica. Así tenemos izquierdo y derecho. Y es una salida que puede ser usada para un procesador de audio, para un crossover o también para un amplificador, sin problemas. Ok, entonces tenemos aquí su conector que viene junto con el equipo. Es el conector de salida de audio. Así tenemos en verde y en lilas. Tenemos las salidas traseras en blanco y gris, las salidas frontales. Aquí podemos hacer puentes, podemos hacer canales directos que va directamente aquí en el conector. Aquí también podemos poner aquí el conector original del auto sin problemas. Aquí en la alimentación tenemos 2 maneras diferentes de hacer la alimentación. ¿Puedo usar directamente el conector original del auto? Sí, puedo, pero la potencia final del amplificador será de 4 canales de 40 watts. Pero si quiero los 4 canales de 100 watts, tengo la necesidad de poner el conector que viene junto con ello, que es especial. ¿Por qué especial? Porque tenemos 2 positivos, 2 negativos. Así tenemos doble alimentación para así tener más corriente, para así tener la potencia. Es muy importante. ¿Ok? Todo el sistema de seleccionar la potencia final es automática, hecha por el equipo. Entonces aquí podemos poner el conector de alimentación. Entonces, para hacer la instalación tenemos 2 positivos más un positivo post ignición
dos negativos que van directamente los positivos y negativos a la batería por cables 4 milímetros más espesos. Y aquí tenemos la salida remote para uso en procesador, en ecualizador, en crossover y también en amplificadores. Aquí tenemos la salida RCA que puede ser usada en otro amplificador. Esta salida es una salida de 1,5 voltios RMS, entonces tenemos un señal muy bueno que puede también ser usado en amplificadores, procesadores o crossovers o también ecualizadores sin problemas. Pero los aquí del equipo no tienen relación con la salida aquí. Entonces, si voy a poner un procesador aquí, el procesador va a tener acción en los amplificadores que van a estar en lo procesador. Aquí está directo en el equipo donde tengo el control por las claves de crossover de helio. ¿Ok? Aquí la salida es full. ¿Ok? El amplificador Amplayer 400 de Taraps es un amplificador que tiene 4 canales de 100 watts a 2 ohmios. También podemos usar en 3 canales, así 2 canales de 100 watts a 2 ohmios, más una puente de 200 watts RMS a 4 ohmios. O también podemos usar en 2 canales, así 2 puentes de 200 watts RMS a 4 ohmios. ¿Ok? Otro punto muy importante de este equipo, junto con ello, tenemos el control a larga distancia ya junto con el equipo. Así puedo controlar las funciones de volumen, de funciones, de tracks, de folders, play, pause de este equipo sin problemas a larga distancia. Muy importante para uso en los autos y también en las cajas Bob. ¿Ok? En un próximo vídeo vamos a ver en funcionamiento el equipo. ¿Ok? Así como vimos, es un equipo que puede ser usado directamente en el panel del vehículo, del auto, sin problemas. También podemos hacer cajas Bob, podemos usar en cualquier tipo de sonido. Es un equipo muy sencillo, pero es un amplificador que tiene player. Así ayudan mucho facilitar la instalación del equipo en cualquier que quiera de los autos. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del vídeo, deja tu like. ¡Hasta la próxima!